En Sin Distancias les proponemos reflexionar sobre cuestiones antropológicas relacionadas con las migraciones humanas. En los actuales contextos de globalización, los estudios sobre migraciones, llevados a cabo por antropólogos, muestran cómo las migraciones están arraigadas a la propia supervivencia de la especie humana y de las sociedades y culturas que la conforman, y cómo los grupos humanos tienen que emigrar como consecuencia de catástrofes naturales, guerras, violencia, hambre o búsqueda de mejores condiciones de vida. Los estudios antropológicos también muestran que las fronteras nacionales, sociales y culturales están continuamente cambiando y reconstruyéndose. Los actuales movimientos migratorios y desplazamientos involuntarios de población han hecho que antropólogas y antropólogos, así como miembros de otras disciplinas afines, trabajando conjuntamente con migrantes, residentes y comunidades, busquen cómo contribuir no solo a la producción de conocimiento, sino a sus aplicaciones sociales. Buscando abordar estos retos y ofrecer marcos teóricos y metodológicos a académicas y académicos y profesionales de distintas disciplinas a la hora de abordar y aproximarse a estos procesos, adquiriendo y aplicando el conocimiento adquirido en distintos ámbitos. Se propuso en 2017 la colección de la editorial Lexington Books, Cruzar fronteras en un mundo global, la antropología aplicada a migraciones, desplazamientos y cambio social, que editan los antropólogos Raúl Sánchez Molina y Nancy Combalinca, profesores de la UNED. Conozcamos sus objetivos y los libros que se han publicado a través de sus editores. Un saludo a todos los oyentes de los programas radiofónicos de la antropología de la UNED. En el programa de hoy, el profesor Raúl Sánchez Molina y la que les habla Nancy Combalinca, queremos presentarles la colección que editamos para la editorial estadounidense Lexington Books, Crossing Borders in a Global World, Applying Anthropology to Migration, Displacement and Social Change. Cruzar fronteras en un mundo global, la antropología aplicada a migraciones, desplazamientos y cambio social. Y también dos de los libros que en esta colección se han publicado. El libro Identities on Trial in the United States, Asylum Seekers from Asia, Enjuiciando la identidad en los Estados Unidos, los buscadores de asilo de Asia, por Chorswang Nin, basado en su larga experiencia trabajando como antropóloga, profesora de antropología de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y como testigo experto en tribunales de justicia en Estados Unidos. Y el otro libro es The Crux of Refugee Resettlement, lo crucial del reasentamiento de los refugiados, dirigida por los antropólogos Andrew Nelson de la Universidad de North Texas, Alex Rudlach de la Universidad de Creighton y Ruth Willems de la Universidad de Lovaina o Leuven, cuyos 12 capítulos basados en investigaciones etnográficas participativas se enfocan en políticas de reasentamiento de exclusión social en sociedades de varios países receptores como Gran Bretaña, Australia, Canadá y Estados Unidos. En los actuales contextos de globalización, los estudios sobre migraciones, así como de otros desplazamientos voluntarios o involuntarios de población, que se han llevado a cabo desde la antropología y otras disciplinas afines, muestran, frente al auge de los reiterados discursos nacionalistas, xenófobos, racistas y antiinmigrantes que se están dando en muchos países receptores, que las migraciones, lejos de ser un fenómeno contemporáneo, están arraigadas a la propia supervivencia de la especie humana y de las sociedades y culturas que la conforman, y que los grupos humanos han recurrido a ellas como consecuencia de catástrofes, guerras, invasiones, violencia, persecuciones, hambre, enfermedades o búsqueda de mejores condiciones de vida.
En los estudios etnográficos, antropólogas y antropólogos, así como otros científicos sociales, que han hecho de estos desplazamientos, muestran frente a estos discursos y narrativas dominantes que las fronteras, no solo geopolíticas, sino sociales y culturales, lejos de ser fijas, estáticas, inamovibles, están continuamente cambiando y reconstruyéndose. Y de ahí que, cuando éstas cambian o se transforman, también lo hagan nuestras formas de organizarnos, pensar, comportarnos y conocernos. Al cruzar fronteras políticas, sociales, culturales e identitarias, los actuales migrantes, refugiados y viajeros tienen que enfrentarse con los actuales retos, que en sus procesos de desplazamientos, incorporación y adaptación a las sociedades de asentamiento les plantea la globalización. En las últimas décadas, estas circunstancias han favorecido que antropólogas y antropólogos, así como miembros de otras disciplinas afines, estén trabajando conjuntamente con migrantes, residentes y comunidades, buscando cómo contribuir no solo a la producción de conocimiento, sino a sus aplicaciones sociales. Y con este propósito surge la colección Crossing Borders in a Global World, Cruzar Fronteras en un Mundo Global, la antropología aplicada a migraciones, desplazamientos y cambio social de la editorial Lexington Books. Con el propósito de abordar estos retos y sus intersecciones con aspectos relevantes para la antropología, como pueden ser el conocimiento que en estos procesos adquieren las identidades nacionales, la etnicidad, el género o la generación, y con el objetivo de poder ofrecer marcos teóricos y metodológicos académicos y profesionales de distintas disciplinas a la hora de abordar y aproximarse a estos procesos, adquiriendo y aplicando el conocimiento adquirido en distintos ámbitos: economía, política, reproducción social y física, salud, mercado laboral, educación y otras instituciones sociales. Consideramos que esta colección puede ser de gran interés no solo para los académicos y profesionales de la antropología, sino también de otras disciplinas humanas y sociales que estudian y trabajan con problemas históricos y contemporáneos relacionados con las migraciones, así como sus incidencias en los actuales cambios y transformaciones sociales y culturales, y la consecuencia que estos desplazamientos tienen para las sociedades, tanto receptoras como emisoras. En esta colección y los sujetos de estos estudios pueden ser migrantes que proceden de países más pobres en desarrollo que se desplazan a otros países más ricos o industrializados, personas que huyen de la violencia, de guerra, de catástrofe en sus sociedades de origen y que buscan refugio en otros países, o profesionales que son enviados por sus compañías a trabajar a otras sociedades, así como también el desplazamiento de población que se dan como consecuencia de la búsqueda de tratamientos médicos y reproductivos. Si bien existen en otras editoriales colecciones que tratan algunos de los temas expuestos, abordándolos empíricamente, como esta desde una perspectiva interdisciplinar, y como esta colección cubre aspectos importantes relacionados con migración y ciudadanía, fronteras y prácticas fronterizas, políticas, de pertenencia o transnacionalismo, entre otros aspectos. Pero esta colección se distingue por abordar, a partir de investigaciones antropológicas e interdisciplinares basadas en etnografías, el cruce de fronteras, no solo en un amplio sentido social y cultural, sino en campos muy diversos de conocimiento y práctica social en migración, inmigración, desplazamiento, desarrollo, salud y reproducción, servicios sociales, mercado laboral, educación e identidades étnicas y de género, hasta tal punto que con el concepto de cruzar fronteras se articula un espectro más amplio de investigación, tanto en términos de movimientos más cortos en el tiempo,
como en los de personas que se tienen que desplazar cruzando fronteras nacionales en una variedad de situaciones socioeconómicas más amplias, en cuanto a objetivos y tiempo, en distintas partes del mundo. Y de ahí que en esta colección contemos con figuras relevantes de los distintos campos de conocimientos de distintas partes del mundo, como por ejemplo María Eugenia Bozzoli, de la Universidad de Costa Rica, Adi Bharadwaj, de The Graduate Institute de Ginebra en Suiza, Mónica Bonacorso, Queen Mary Universidad de Londres, Lucy M. Cohen, Universidad Católica de América en Washington, D.C., Yasmine Ergas, Universidad de Columbia en Nueva York, Andrés Fábregas Puig, Ciesas en México, Carles Feixa, Universitat Pompeu Fabra en Cataluña, Ubaldo Martínez Vega, UNED en Madrid, Marit Melhus, de la Universidad de Oslo, Alicia Recruz, de la Universidad de North Texas, Timothy Reed, de la Universidad de Western Michigan, Alexander Rudlach, de la Universidad de Creighton, Amy Spire, de la Universidad de Texas en Arlington, Meenakshi Tapan, de la Universidad de Delhi, y María Amelia Viteri, de la Universidad de San Francisco en Quito. En el año y medio de andadura de esta colección se han publicado 2 monografías y otras 3 están aprobadas para su aprobación. La primera monografía publicada es el de la antropóloga George Swan Nguyen, Identities on Trial in the United States, que, como se ha destacado previamente, se fundamenta en la extensa experiencia de esa autora como testigo experto en casos de solicitud de asilo de refugiados de origen chino en diferentes cortes y tribunales de Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, Phoenix y Chicago. Y la edición dirigida por Andrew Nelson, Alex Rollach y Rose Willens, The Cracks of Refugee Resettlement, en las que se presentan casos de estudios de reasentamiento de refugiados y migrantes en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá. En el libro Identities on Trial in the United States, la antropóloga George Swan Nguyen aborda lo que actualmente se está considerando como una crisis de refugiados, debido al creciente aumento de personas que después de verse obligadas a dejar sus países, tienen que cruzar fronteras nacionales para pedir asilo en otros países. Un drama que, como destaca George Swan Nguyen, no se ha presenciado en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Con una larga experiencia haciendo trabajo etnográfico con migrantes y refugiados en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en su libro podemos seguir cómo esta antropóloga aplica las teorías y métodos antropológicos, combinándolos con la legislación estadounidense, para analizar los complejos procesos legales que tienen que seguir los actuales solicitantes de asilo, al tiempo que muestra cómo, desde el conocimiento antropológico, se puede ayudar a abogados, fiscales y jueces a determinar las identidades culturales de los demandantes de asilo, en los casos presentados por la autora procedentes de distintos países asiáticos. Con este libro, George Swan cambia radicalmente la narrativa de los solicitantes de asilo al enfocarse en historias poco conocidas de persecución y de huida en China y otros países del sureste asiático, como consecuencia de prejuicios racistas y nacionalistas y persecución política y religiosa. La autora analiza casos como los de un estudiante torturado en una prisión de Birmania, varias víctimas de violencia étnica y sexual de Indonesia, o de un hombre y una mujer que escapan de la anterior legislación de la política en China de solo un hijo. Yuan Ye, una abogada de inmigración, colabora en este trabajo como autora de 3 de los capítulos, analizando la búsqueda de refugio en una comunidad de California, de Estados Unidos, de personas que hablan chino mandarín.
En este libro también se discute el fracaso del sistema judicial estadounidense en inmigración, destacando el drama que en la búsqueda de asilo sufren los solicitantes en los juzgados y las contribuciones que al respecto en estos procesos pueden hacer las antropólogas y antropólogos como testigos expertos, aportando conocimiento y aplicaciones antropológicas al derecho. Es un libro que recomendamos, además de antropólogas y antropólogos, a legisladores, juristas, activistas y todas aquellas personas comprometidas con los estudios migratorios y sus aplicaciones en los casos de solicitudes de asilo. De este libro, Livia Holden, profesora de la Universidad de Oxford, destaca que desarma las atormentadas historias que hay detrás de las solicitudes de asilo en Estados Unidos, ofreciendo, a partir de fundamentos etnográficos, una fascinante variedad de casos que ilustra los dilemas, conflictos y contradicciones de lo que denomina pericia cultural, tratando con especial agudeza la utilización estrecha que se hace de la cultura y cómo las antropólogas y los antropólogos pueden implicarse en las cortes de justicia. Y James Loki, de la Universidad de Western Washington, tras destacar que la inmigración está tan distorsionada y que los procesos de solicitud de asilo son tan desmoralizantes, que libros como estos se hacen muy necesarios. Sus análisis culturales son, según este profesor, cruciales para verificar las condiciones de persecución y credibilidad de los informes sobre solicitudes de asilo. El segundo libro, The Crux of Refugee Resettlement, editado por Andrew Nelson, Alex Rowland y Russ Willens, se estructura en 12 capítulos y se basa, como se ha destacado anteriormente, en etnografía de carácter participativo que se enfocan en análisis de políticas de reasentamiento de exclusión social en sociedades de varios países receptores, como hemos dicho anteriormente, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Estados Unidos. En estos capítulos se muestra cómo antropólogas y antropólogos, junto a otros profesionales y agentes sociales, trabajan con grupos de refugiados que proceden de distintos países del mundo, de Birmania, Nepal, Somalia, Irak, así como de países de África Central y Centroamérica, y analizan cómo estos refugiados responden o contestan a estas políticas de exclusión social a través de sus redes sociales como capital social en sus procesos y en estos procesos de reasentamiento. Para ello, los autores aplican teorías y métodos antropológicos trabajando junto a otros profesionales y con los propios refugiados. En estos estudios se destaca que mientras los refugiados alcanzan en el mundo actual récords históricos, los países receptores cambian a políticas de exclusión social y austeridad. Los autores combinan la antropología con otras perspectivas profesionales, tales como educación, salud, religión, administración, política y trabajo social, y sus contribuidores presentan estudios de casos de reasentamiento en los que se destacan el papel crucial que en los procesos de reasentamiento adquieren las redes sociales de estos grupos de refugiados frente a las limitaciones burocráticas que les imponen las instituciones públicas. Una de las novedades y contribuciones de este libro es la inclusión de pequeñas intervenciones de refugiados, representantes de organizaciones de reasentamiento y oficiales del gobierno en los capítulos. Jeff Crisp, anterior alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, considera esta edición no solo interesante, sino inspiradora para explorar y conocer las formas en que los refugiados se adaptan a las nuevas sociedades de asentamiento, las limitaciones de los programas oficiales en estos procesos de asistencia formal y el importante papel que desempeñan las redes sociales basadas en solidaridad y en la acción comunitaria. De ahí que considere este libro de obligada lectura para legisladores y profesionales, así como investigadores comprometidos con los problemas de reasentamiento de refugiados. Y Alan LeBaron, de la Universidad Estatal de Kennesaw, de Georgia, Estados Unidos, destaca sus aportaciones significativas
En el campo de los estudios migratorios y de refugiados, al explorar profundamente y de manera comprensiva las complejidades de las vidas de las personas desplazadas y su reasentamiento en nuevas sociedades, al tiempo que se enfoca en las posibilidades de los refugiados, se discute, según este profesor, la debilidad y los conflictos de la comunidad. Considera asimismo que en el libro se aprecia como un tesoro en el conocimiento de estos procesos las metodologías participativas que propician que sus autores hayan podido ganarse la confianza de las comunidades de refugiados e inmigrantes para acceder en ellas y participar, hasta el punto que muestra que son los propios refugiados los que más tienen que enseñarnos en estos procesos. Si desean recibir o ver más información sobre esta serie de libros, pueden ir a la página web de Lexington Books con simplemente poner Lexington Books en Google y ahí encontrarán la serie de Crossing Borders in a Global World. Esperamos poderles en breve ofrecer muchos más libros novedosos e interesantes en esta serie. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar este nuevo programa de antropología que Raúl y yo hemos dedicado a la colección de antropología Crossing Borders in a Global World, cruzar fronteras en un mundo global. Hasta pronto.